Es un verdadero gusto darles la bienvenida a este panel que se realiza en el marco de la conferencia Claxo 2025, un espacio fundamental para el pensamiento crítico de América Latina y el Caribe, que nos convoca una vez más a imaginar y construir horizontes de justicia de género, social, climática y epistémica para nuestra región. Mi nombre es Carolina Robino, soy especialista principal de programas en el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC, por sus siglas en inglés de Canadá, y es un verdadero privilegio moderar este espacio de diálogo e intercambio. Nos encontramos en un momento histórico donde el cambio climático no es solo una crisis ambiental, sino que es un reflejo de una crisis civilizatoria, que interpela los fundamentos mismos del modelo de desarrollo dominante. Entonces, en esta sesión lo que proponemos es abrir un diálogo entre saberes, territorios, luchas sociales y propuestas de política partiendo desde las ecologías políticas del sur. Entonces es un honor contar hoy con 3 panelistas de reconocida trayectoria internacional cuyas voces han sido claves para imaginar y construir alternativas más justas y sostenibles. Creo que no precisan presentación, pero muy brevemente, y para poder de verdad destinar el máximo de tiempo que tenemos, que es un poquito tirano y solo tenemos 50 minutos para esta conversación, voy a hacer una muy breve presentación de cada uno de ellos, que por supuesto no da cuenta ni de sus vastas contribuciones ni trayectoria, pero por si alguno está medio distraído, para que sepa con quién estamos conversando, y por supuesto que pueden encontrar fácilmente más sobre la gran trayectoria y recorrida de cada uno de nuestros panelistas. Joan Martínez Ariel es economista ecológico y profesor emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha impulsado, entre las miles de cosas que ha realizado, el Atlas de Justicia Ambiental y es referente en debates sobre justicia ambiental, ecologismo popular y contabilidad ecológica. Entonces, lo que les proponemos para nuestro diálogo magistral hoy es una discusión centrada en la interfaz entre academia, activismo, movimientos sociales y políticas públicas. Lo que buscamos es tratar de iluminar cómo estas perspectivas pueden traducirse en propuestas concretas para la acción de los movimientos sociales y las políticas transformadoras, y cómo construir una agenda climática en la región que sea justa, situada y plural. Creo que esta conversación no es solo relevante, sino muy oportuna a la luz de la COP30 que se aproxima en Brasil. Entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir a cada panelista que responda una pregunta que acordamos con anticipación, y para ello van a tener unos 10 minutos, y le pedimos que desde su vasta contribución al pensamiento se enfoque también en las implicaciones prácticas de sus propuestas. Luego vamos a cerrar con una breve ronda de reflexiones cruzadas de unos 5 minutos para cada uno, donde esperamos tener más bien un diálogo. Entonces, voy a empezar con Joan. El trabajo con el Atlas de Justicia Ambiental ha visibilizado miles de conflictos y resistencias. Entonces, ¿podrías contarnos al respecto y un poquito más sobre el concepto de contabilidad ecológica? ¿Cómo pueden los movimientos sociales y los gobiernos de la región utilizar estas herramientas para frenar el extractivismo y proponer alternativas viables en sus territorios? Y tal vez si nos puedes compartir algunas experiencias prácticas que puedan escalarse o inspirar nuevas formas de gobernanza ecológica. Le pasamos la palabra, Joan. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a contestar estas preguntas, pero referidas a lo que ya existe en América Latina, que a mí me inspira desde hace 140 años, y que son los movimientos sociales como los que vemos aquí, y particularmente los movimientos de justicia ambiental, o de, por ejemplo, estamos en una sesión sobre cooperación y se me ocurría que la cooperación es como una caridad del norte hacia el sur a veces, y que lo que desde el sur se ha dicho es todo lo contrario, es decir, hay una deuda ecológica, social, histórica del norte con el sur, de cuando llegaron por acá los españoles. Yo soy catalán, pero soy parte de la culpabilidad esta europea de lo que ocurrió acá, que llegó desde la gran despoblación de personas hasta también la extirpación de idolatrías, por ejemplo, que es una curiosa expresión, pero que se llevó a la práctica, ¿no es verdad?
y todos los desastres que ha habido. Y esto repercute en una deuda ecológica de la cual el cambio climático es, como si dijéramos, la más reciente expresión, porque el cambio climático viene de un exceso de producción de dióxido de carbono en los países ricos, no en los países empobrecidos. Entonces, las reacciones desde el sur han sido de diverso tipo y algunas han sido elaboraciones de la ecología política, como por ejemplo la deuda ecológica del norte con el sur, que empezó hacia el 1990, sobre todo desde acá, Colombia, que había tal Borrero, escribió libros sobre esto, y desde Ecuador con Acción Ecológica, desde el 92 el Río también ya se manifestó este reclamo, que va unido también al reclamo por el comercio ecológicamente desigual, que para no usar palabras muy técnicas es lo que Galeano llamó ¿cómo le llamó? ¿Cómo es el libro de Galeano? Las venas abiertas de América Latina. Y no es una expresión así demagógica, sino que está bien documentado y cada vez más bien documentado que el sur, Colombia, por ejemplo, exporta más o menos 60 o 70 millones de toneladas de carbón cada año. El petróleo, que se dijo que iba a bajar, yo creo que está subiendo todavía la exportación, pero esto no es solo Colombia, no es para hacer quedar mal el actual gobierno de Colombia, que dentro de todo es de lo menos malo que hay, sino porque es la realidad, ¿no? El sur exporta mucho más que el norte, es al revés, exporta mucho más en toneladas que lo que exporta, y esto causa una deuda ecológica. Entonces, esto se ha reclamado desde el sur. Me han dicho que a ver qué aportación yo podía hacer a la acción, ¿has dicho de los gobiernos? No sé si bueno, por los gobiernos paso de los gobiernos y me voy a los movimientos. Yo creo que los movimientos debían focalizarse tal vez más en lo que hacen las empresas internacionales, que son las que realmente tienen la responsabilidad, ya sean las de minería, por ejemplo, ¿no? Anglo American o cualquiera, Glencore, por ejemplo, que está acá en el Cerrejón. Todas estas empresas internacionales que antes eran canadienses o eran de Estados Unidos o eran europeas y ahora cada vez más son chinas. Esto es lo que habría que hacer, yo creo, focalizar empresa por empresa, estudiar lo que hacen, hacerles boicot, mostrarlos a la opinión pública, porque son las que... También hay, claro, el cambio climático no es de una empresa particular, ¿no? Es del excesivo consumo de combustibles fósiles. Pero fíjense que aunque bajara a la mitad la extracción de combustibles fósiles, de 40.000 millones de toneladas de CO2 al año, bajara a 20.000, y estuviéramos en lo que se llama net zero, ¿no? Cero neto, porque se supone que el resto será absorbido por océanos y nube de vegetación, apenas que hay incendios, pues entonces la frontera de la extracción continuaría existiendo, porque para el resto de los petróleo, gas, carbón, para los metales, para la biomasa, la soja de Argentina, de Brasil, la deforestación de la Amazonía, todo esto continuaría. Es decir, aunque se cumpliera la transición energética, que yo creo que la China sí que va a bajar la producción de carbón en los próximos años, aunque se cumpliera en parte esto causa una nueva oleada de extractivismo en la forma de, cobre, por ejemplo, tierras raras, y también continúa la extracción de biomas. Y esto está siendo, observamos en lo que se llama las fronteras de la extracción, otro término técnico, pero si ustedes piensan en Potosí, en Zacatecas, toda la historia de la Via Yala, pues se sabe perfectamente dónde esto empezó y de esto continúa y cada año va aumentando. Y cómo hay que focalizarlo, creo yo, por empresas. Y una de ellas sería, por ejemplo, Zijin, empresa china, y la traigo aquí a discusión porque acaba de publicar un artículo de 20.000 páginas sobre esta empresa y que está en todas partes del mundo,
China también, claro, sacando cobre, sacando oro, sacando tungsteno, sacando molibdeno, y también está en América Latina, y está en Colombia, en Buriticá, en Antioquia, con una explotación de oro y de cobre seguramente y otros metales, y está aprendido ya a actuar como una empresa imperialista, aunque es de China, como si fuera occidental, porque ha llevado al gobierno, al Estado de Colombia a arbitraje en Washington, en el CIAD. Pues esto es lo que hay que estudiar, denunciar, digamos, ¿no? Empresa por empresa, porque al fin y al cabo son las 10 o 20 o 30 o 40 principales, para que se frene el comercio ecológicamente desigual y para que no siga aumentando la deuda ecológica que no se paga, que tiene el norte global con el sur global. Todo esto que acabo de decir yo, aunque lo digo con un poco de acento catalán, me temo, todo esto, bueno, me temo, estoy seguro, quiero decir que todo esto yo lo he aprendido acá, no acá, sino en Perú, en Ecuador, en Brasil. Y por esto la fuerza esta que tiene la ecología política del sur es algo que puede ayudar a todo el mundo. Si no se queda en América del Sur o en la Vía Yala, sino que se lleva al África, se lleva al Asia del Sudeste, estas ideas de la ecología política latinoamericana, que concreto en estas dos, porque hay otras, o tres: el extractivismo como concepto, la deuda ecológica, reclamarla, y protestar contra las venas abiertas pues, de África del Sur y las venas abiertas de Indonesia y las venas abiertas de la América Latina. Gracias. Un anuncio de un libro que, como ven, la portada es bonita si lo ven desde lejos, y está hecha en Colombia por Vanessa Roa, Vanesita, y el libro se llama, está en inglés solamente de momento y ojalá se traduzca pronto, se llama Tierra, Agua, Aire y Libertad. ¿No? Tierra, agua, aire y libertad, con un subtítulo que se llama Los movimientos globales de justicia ambiental. Y yo creo que lo que yo traigo aquí es la idea de convencerles a ustedes, que ya están convencidos de que estos movimientos existen y que hay que empujarlos lo más que podamos, y es lo mejor que podemos hacer para el mundo, es apuntarnos a estos movimientos y ayudar cada uno como pueda. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esa invitación también a pensar cómo desde América Latina podemos contribuir a esa construcción también y pensar en esos puentes con otras geografías, otros territorios que también transitan por esta transición que se llama verde, que nos lleva a otras oleadas de extractivismo, como bien puntualizabas. Me gustaría, nos quedan muy poquitos minutos y tenemos el privilegio de tener a estos tres grandes pensadores, para invitarlos tal vez con algunas palabras de cierre, de reflexiones en las que quieran comentar lo que se ha puesto acá sobre la mesa, o tal vez profundizar en alguno de las propuestas que nos trajeron. Entonces, si quieres empezamos por acá, que estás con muchas ganas. Sí, claro, porque se ha hablado de una aportación, claro, desde acá esta idea de la ontología política o del choque de cosmovisiones, que tanto Arturo, por supuesto, es de los fundadores de esta idea, y está pensando en relación al cambio climático. Yo he vivido varias épocas de mi vida en los Andes, en Perú y en Ecuador, y en 2006, 2007 estaba en Ecuador, en una Flaxo, y es cuando se dio la idea de Yasuní, ¿no? De dejar el petróleo en tierra. Y hay otra palabra que viene de acá, de América Latina, que es la palabra yasunizar, que está en los diccionarios, o debería estar, que tenía relación también con lo que había pasado en Nigeria, con la Shell, matando a gente dentro del Níger para sacar petróleo.
y el año 95 mataron a Ken Saro-Wiwa y a 8 o 10 personas más, pero muchas más en encuentros con la policía, y había como una confluencia desde el Golfo de Guinea hasta Ecuador, el Golfo de Guinea, de donde vinieron tantos esclavos acá, para combatir la economía de la extracción de petróleo. Y ya en el año 95 pensando en el cambio climático, evitar emisiones de dióxido de carbono. Y Nimo Base fue a Ecuador en el 94-95 diciendo hay que dejar el petróleo en tierra. Leave oil in the soil era el eslogan. Y se convirtió milagrosamente en política pública hasta que el presidente Correa lo boicoteó a conciencia, la idea de dejar el petróleo del Yasuní y Tieté en bajo tierra, y ustedes sabrán más o menos la historia desde entonces. Ya habrá una empresa china, pero podría ser española o de cualquier lugar, sacando petróleo del Yasuní y Tieté en medio de la Amazonía con población no contactada próxima. Pero muy cerca de allá, bastante cerca, en Sarayaco, que es un lugar en la Amazonía, de quechuas de la Amazonía, en Sarayaco, sin políticas públicas, combatiendo una empresa de petróleo argentina que había empezado a hacer la sísmica, ¿no?, que se hace cuando se prepara la extracción de petróleo para ver si hay petróleo, les echó fuera a esta gente. Se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ganó el caso, pero aparte de la Corte Interamericana lo que hicieron fue votar a la gente fuera, a la empresa que había fuera, y meter en la Constitución de Ecuador indirectamente, a través de Alberto Acosta, etc., la palabra summa causal, buen vivir, ¿no? Y si quieres ontología, realmente esto debe ser una ontología bien potente. Y que yo a veces digo, y con esto voy a acabar, que nadie sabe cuándo se usó por primera vez la palabra summa causal, porque no se escribía, y que seguramente es más vieja que Aristóteles, ¿no? O sea que esto, o no, quizás contemporánea, ¿no? Pero en fin, es una palabra en quechua que se puede usar normalmente, pero se usó Carlos Viteri, los Guaringa, etcétera, de Sarayaco, y consiguieron poner en la Constitución, y ahora, claro, se ha extendido como si fuera y lo es, ¿no es verdad?, una producción, digamos, ontológica, una mirada totalmente opuesta al desarrollo. Y en la Constitución de Ecuador, que vamos a ver cuánto le queda de vida ahora con este nuevo gobierno, sin embargo, como explicaría Alberto Acosta, mucho mejor que yo, que no queremos ni desarrollo sustentable ni hacia, como todas las variedades de desarrollo. No pondremos desarrollo en la Constitución, pondremos summa causal, porque esto es de acá, esto es mucho más viejo que el desarrollo y mucho más potente, que quiere decir vivir bien o vivir como ustedes saben. Muchísimas gracias. También me gusta, tal vez porque vengo de ese campo, subrayar que el concepto de sociedades del cuidado está muy anclado en el concepto del